Me bloqueaste el cerebro ahorita mismo. Tengo que pensar en esa pregunta por si alguien más me la pregunta de nuevo. Si voy a hacer esto, no me voy a volver a casar y no voy a tener hijos, no. ¿Tuvo novios usted en la facultad? ¿En algún momento usted sintió que pesaba o que le pesaba la gabacha blanca? Todos los días. Xiomara Castro. Bueno, doctora, bienvenida. De verdad que es un gusto tenerla aquí con nosotros, con nuestros amigos de El Heraldo, en nuestras distintas plataformas. Estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos de poder conversar con usted, una hondureña que triunfa en el extranjero, nominada al Premio Nobel. Recientemente recibió otro premio que ya vamos a estar hablando un poco de estos temas, pero antes, ¿cómo está? Cuénteme cómo está, cómo la han tratado los primeros meses de este 2022. Bueno, ¿qué te cuento? Pues primero, gracias por tenerme aquí con ustedes en su plataforma, ciertamente El Heraldo y todos los medios del grupo OPSA siempre han sido muy amables de incluirme, llamándome para muchas entrevistas, así que muy agradecida. Pues, ¿cómo estoy hoy? Miren, hay días que uno se levanta que es un estrés, ¿no? Porque hay días que todo está como en sándwich, entonces Zoom after Zoom after Zoom, ¿no? Todo está uno en estas plataformas, al mismo tiempo pensando ya en todo lo que tengo que preparar para mis presentaciones, tengo unas mañana, o sea que siempre voy, yo creo que ahora voy, ¿qué es lo que tengo en la próxima hora? Porque no logro alcanzar a manejar un poco mi tiempo, pero este año me ha tratado ya muy bien, gracias a Dios. Estuve a principios del año ahí en Honduras con mi papá, gracias a Dios está estable, tranquilo, de salud, mis tíos, mis primos, o sea que la verdad es que esperanzados que este 2022 nos traiga mucha más prosperidad a todos alrededor del mundo, la verdad. Así es, qué bueno escuchar pues esas buenas noticias, qué bueno que usted y toda su familia está muy bien y pues deseando que este 2022 siga siendo exitoso, así como lo ha sido pues al inicio de este año, ¿no? Y vamos a empezar a hablar un poco pues de su vida, doctora. Ya como lo mencionábamos tras cámaras, sabemos quién es María Elena Bottazzi, la científica que triunfa en el extranjero, pero ese apellido Bottazzi suena como a italiano. Cuénteme un poco de dónde vienen sus raíces. Sí, así es. Sí, pues el Bottazzi viene de mi abuelo, Armando Bottazzi, que él emigró de Italia a principios de los años, en los 1900, qué sé yo, 1920, por ahí, ¿no? 17 de 1920. Y llegó a Centroamérica, pues un poco en busca de aventura, en busca de trabajo, en busca de cómo pues avanzar su interés, su curiosidad. Creo que trabajó en las bananeras, trabajó buscando oro en los ríos de Catacamas, de Juticalpa, de Lepaguare, o sea, buscando un poco. Entonces ahí a un cierto punto conoció a mi abuela, Dolores Suárez Zelaya, y ahí obviamente nació mi papá, Luis Armando, mi tío Ángelo Bottazzi Suárez, y de ahí pues viene nuestro origen. Obviamente mi abuelo después también vivió en otros lugares, incluyendo en Costa Rica. Tenemos mucha familia en Costa Rica, entonces los Bottazzi en Centroamérica probablemente se encuentran entre Honduras y Costa Rica. Así que ahí vamos, pero con una gran conexión también por el lado de los Suárez y Suárez Zelaya, olanchanos de origen. Entonces es una combinación italiana con olanchana. Ahí está, qué perfecta combinación entonces, doctora. 100%, ¿usted se considera 100% hondureña? Pues no, porque al final yo también, mi papá, que terminó después siendo diplomático hondureño, representando a Honduras en Italia, conoció a mi mamá, que es italiana. Entonces yo soy Bottazzi Rovida, o sea que traigo también la otra mitad italiana. Entonces es así una combinación de cultura honduro-italiana. Entonces, como usted ve, es no solo olanchana,
italiana y obviamente ahora también con un poco de corazón americano aquí en Estados Unidos. Un 50-50, vamos a decirlo así. Digámoslo así, es un 50-50. Ok, bueno, hábleme un poco de su infancia, qué hechos marcaron su infancia y pues cómo fue su adolescencia. Pues fue pues, el conocer un poco a Honduras, viajando a Olancho, conociendo toda la parte de Juticalpa y Catacamas, porque mi familia tenía una finca ahí en justo un poco más adelante de Jutiquile, camino hacia Catacamas. Entonces siempre, los fines de semana siempre íbamos a la finca, digámoslo así. Entonces, trayendo un poco de nuevo esa vida de la ciudad, pero al mismo tiempo la vida del campo, ¿no? De montar a caballo, de bañarse en los ríos, de ciertamente interactuar un poco con el ganado, ¿no? Teníamos una finca ganadera, entonces aprender todo lo que significaba manejar, obviamente, la finca, pero también, por ejemplo, con otros familiares, por ejemplo, tengo a mi tía Manjó, que tiene una finca en el Zamorano, entonces también eh, viajando un poco alrededor del país, pero ciertamente pues mi pasión siempre fue estudiar, para qué tengo que decirle, soy un poco nerd, entonces estudiando en la escuela Elvel, siempre estudiosa por mucho, entonces después cuando ya me gradué de la escuela, pues, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con mucho orgullo Puma, ahí también eventualmente crear pues este interés de avanzar en mi carrera de educación en el ámbito de microbiología. Me llama un poco la atención lo que usted menciona de que era un poco nerd y justo esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿De chiquita usted era de las que sacaba 100 en los parciales? Sí, fíjese, yo creo que sí. Siempre me gustó tratar de ser la mejor alumna que podía ser y ciertamente se reflejaba en mis notas. Entonces, sí, yo creo que siempre estaba en la Elvel, en el honor roll, en aquellos que siempre estábamos con las notas más altas, pero la pasaba también muy bien, ¿no? Tengo que decir que también era un poco aventurera, pues con mis compañeros y compañeras, pero a un cierto punto era una de las más portadas, creo yo. ¿Y en qué momento usted descubre su pasión por la medicina? Bueno, yo creo que uno nunca sabe exactamente cuándo es ese momento decisivo, pero ciertamente cuando uno empieza a estudiar, uno tiene una inclinación al tipo pues, de intereses. Siempre me gustó la biología, la química, la matemática, ¿no? Un poco el área de las ciencias las ciencias de la salud, las ciencias en general. Y fue ahí cuando, obviamente, al decidir que uno va a estudiar, uno al principio uno pues no sabe exactamente. Yo eventualmente tenía esa noción de que quería estudiar medicina, pero uno sin saber que la medicina al final puede también uh, ser contribuida con muchas otras disciplinas obviamente como microbiología, como la parte de química y farmacia, como la parte ciertamente de odontología, de epidemiología. Hay muchas diferentes disciplinas que complementan al estudio de la medicina. Y ahí fue cuando entré yo en la universidad y realmente me captó, la microbiología me captó porque trae varias oportunidades, ¿no? La oportunidad de no solo estudiar los microbios, que obviamente es la base para entender qué es lo que eventualmente causa las enfermedades, no solo en los humanos, pero también en el ámbito veterinario, industrial, de alimentos, de aguas, ¿no? Que estos microbios tienen el ecosistema donde viven ellos mismos, ¿no? Son organismos que viven en diferentes factores, ¿no? O sea, el factor climático, de ambiente, humano, veterinario, pero de ahí es ver cómo obviamente esas interacciones entre el microbio y el huésped
pero yo creo que donde más me interesó fue este concepto de, ok, sabemos cuáles son los microbios, cómo nos pueden afectar, cómo podemos obviamente entonces detectarlos, prevenir y obviamente curarnos si causan alguna enfermedad. Y de ahí viene esa curiosidad de el desarrollo de tecnologías para atender esta relación entre los humanos y estos diferentes microbios. Doctora, y escuchándola hablar de su pasión por la medicina, pues me hace ir a la siguiente pregunta. Usted y yo estamos muy bien conectadas este día durante esta entrevista, porque aparte de la medicina, ¿cuáles son sus otras pasiones en la vida? Yo no vengo de una familia de científicos, pero vengo de una familia empresarial, de manejo de fincas, manejo de industrias, de trabajar obviamente en el ámbito industrial, digámoslo así, de parte también de la familia de mi mamá, pues en el ámbito de economía, de comercio. Entonces yo creo que mi pasión fue siempre el manejo, ¿no? Yo creo que era muy estudiosa, pero si ustedes les preguntan a mi hermano, especialmente a mis primos y a mi papá y a mi tío, siempre ha sido la mandona. Siempre me ha gustado un poco, pues, manejar, ¿no? Y organizar y ser un poco la que dirige no solo equipos o la parte ya de organización. Entonces, ahí fue donde me interesó mucho de cómo a complementar mis estudios científicos con cómo se manejan esos programas científicos, cómo se puede traer pues un poco las prácticas de manejo organizacional, de cómo crear los equipos, cómo manejar los presupuestos, cómo aplicar a los fondos, cómo establecer las colaboraciones, ¿no? Entonces, dentro de mis estudios, eventualmente diversifiqué mis estudios con estudios obviamente de gerencia, con estudios de organización, cómo crear esas características y conocimientos para avanzar el liderazgo, ¿no? De los programas que tenemos, obviamente, en avanzar estas tecnologías. Entonces, ese es un poco mi hobby a un cierto punto, es aprender otras disciplinas, y así como también el interés por la gerencia. Ahora me gusta mucho aprender todo lo que llamamos la base legal, ¿no? Porque uno puede tener un proyecto, puede tener obviamente las características para manejo, pero todo tiene eventualmente que ser estructurado en acuerdos que son obviamente legales a un cierto punto, pero también traer otras disciplinas, ¿no? El hecho de que trabajamos fuera de nuestro ámbito científico, en el ámbito no solo económico, legal, pero también las ingenierías, la física, la matemática, la parte de la ética, la parte de las disciplinas antropológicas y sociales, porque al final las tecnologías son para ser usadas por personas y uno tiene que aprender a comunicar y a buscar la demanda, ¿no? Eventualmente quién es el consumidor, y eso implica aprender la parte de la ciencia social. Entonces, no solo es la ciencia de biología, la ciencia de las prácticas de manejo, pero también son las ciencias sociales. Al inicio de la entrevista o de nuestra conversación, usted mencionaba algo bien importante y que nos pasa a todos, de esos días que uno anda estresado, que no sabe qué va a pasar, días en los que a veces nos dan ganas de querer tirar la toalla. ¿En algún momento usted sintió que pesaba o que le pesaba la gabacha blanca? Todos los días, tengo que decir, son más los días que nos pesa, pero después entonces esa capacidad de salir de nuestro comfort zone, ¿no? Porque si todo fuera fácil, si no nos pesara el proceso, no tiene entonces uno no crece esa pasión, uno no puede incrementar ese coraje y uno no puede eventualmente ser más creativo, porque acuérdense, la creatividad viene también un poco de los desafíos en que uno se tiene diariamente, ¿no? Entonces, el saber
no solo cosas simples de como cuando tú dices que me pesa esa gabacha blanca, es el hecho de que tengo que ser muy flexible con mi cerebro, de cambiar, flexionar en los tópicos en los cuales trabajo. Hay veces estoy hablando de manera científica, a veces estoy hablando de manera más diplomática, a veces es conversaciones de finanzas. Todo necesita un esfuerzo y todo nos lleva a salir de nuestra de la confianza, ¿no? Porque si todo fuera tan sencillo como yo ya aprendí cómo hacer algo y hacerlo varias veces y sin tener esa pasión, uno pierde entonces esa motivación. Entonces, la dificultad eventualmente me mantiene motivada y me mantiene con ese coraje de buscar modelos innovadores de cómo eventualmente solucionar ese estrés, pero después entonces viene otro estrés. Entonces siempre yo creo que al final es balancear el hecho de que uno trabaja con esa pesadez y esa urgencia y esa preocupación, pero al mismo tiempo ver los frutos que eventualmente se logran al buscar las soluciones, ¿no? A realmente a ver cómo los programas se van avanzando y vamos logrando esos hitos, ¿no? Y entonces cada hito que uno gana es como todo el esfuerzo que hice, toda la dificultad, todas esas horas que tuve que hacer algo que la verdad es que no me sentía que era fácil. Al final pues es una gran emoción, ¿no? Ver cómo eventualmente entonces uno va ganando no solo en avanzar el ámbito científico, pero realmente alcanzando el objetivo final. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy clave, ¿no? Es todo el esfuerzo que estuvimos haciendo estos 2 años, el hecho de ahora ver las noticias en la India, donde vemos físicamente que la vacuna Corbevax está siendo usada e inyectada en niños, es una realidad que, oh my God, ¿no? Ahora todo lo que pasamos por estos 2 años, pues dice, pues lo hicimos con ahora viendo el fruto que estamos dando, y es un fruto y un beneficio que va a estar ahí para siempre, ¿no? El hecho de que estamos salvando vidas. Así es, un hecho que realmente queda en la historia y como usted lo dice, esa satisfacción de cuando levantamos el estandarte del sí se pudo y del todo valió la pena. Y bueno, doctora, como aquí hablamos de todo un poco, aquí en el Heraldo a nosotros nos gusta preguntarle a nuestros entrevistados de todo un poco, ¿verdad? Y usted me hablaba durante sus estudios en la ELBEL, usted utilizaba el término nerd, siempre sacaba 100. ¿Tuvo novios usted en la facultad? Sí, yo siempre he tenido mis noviecillos por ahí. Ajá. Mejor no digo nombres, pero sí, ¿no? O sea, obviamente, aunque mi papá era bien estricto y Celoso. celoso, yo creo, como todos los padres, al final de cuentas. Entonces, siempre estaba ahí, ¿no? Choteando a ver con quién con uno andaba, con quién era y con quién uno se relaciona. Pero no, la verdad es que personas fantásticas, compañeros de la escuela, obviamente personas que uno conoce como tú sabes, ¿no? Uno conoce cuando uno ya está en universidad, aún cuando vine aquí a Estados Unidos también. Sí fui casada, o sea, tuve obviamente una relación que llevó a casarme. Después no funcionó, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? No estaría tal vez aquí si estuviera todavía casada, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que todas esas experiencias de la vida, unas más difíciles que otras, como por ejemplo mencioné, ¿no? Al final mis papás se divorciaron, mi mamá vive en Italia, mi papá vive en Honduras, pero quién sabe qué hubiera pasado si no se hubieran divorciado o si no hubiéramos venido a Honduras, ¿no? Quién sabe, uno nunca sabe, pero entonces uno tiene que agarrar las experiencias fáciles y difíciles durante la vida y eventualmente verlas como un proceso, y es un proceso donde a uno lo hace igual, más resiliente, le da a uno más coraje,
le abre la perspectiva, le expande esta inteligencia cultural que uno tiene. Entonces, aún en los momentos más difíciles que uno dice, ¿cómo es posible que a mí me está ocurriendo esto? Les prometo que esa experiencia al final trae algo positivo. Si es algo, es que le da a uno más esa fuerza y ese coraje para seguir adelante, porque todos pasamos por momentos más difíciles unos que otros, pero al final uno siempre trata de seguir adelante. Qué bonito, doctora. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que nos ha hecho sentir aún más orgullosos de usted y es esa nominación al Premio Nobel de la Paz. Cuénteme, cuando usted era una niña, ¿soñaba con ser nominada al Premio Nobel de la Paz? No, yo creo que, no creo. La verdad es que uno lee, obviamente yo crecí leyendo y uno estudiando igual los íconos, ¿no? En la historia, ¿no? Como, por ejemplo, viendo una Marie Curie o ciertamente hasta dentro de mi familia, como alguien llega a llegar a ser una poetisa importante, como fue mi tía Clementina Suárez, ¿no? En el ámbito hondureño. O sea, uno ve cómo hay personajes que al final de cuentas son famosos y unos son famosos para uno mismo, otras veces son famosos globalmente, ¿no? Y sí, siempre uno tener esa aspiración de cuánto pudiera yo eventualmente alcanzar. Y obviamente por eso es que uno estudia, por eso es que uno quiere eventualmente crear una carrera profesional, ¿no? O una contribución aún personal. Por ejemplo, una madre de familia puede decir, esto es lo que yo quería hacer en la vida y igual es una heroína siendo una madre de familia, ¿no? No es solamente porque tenés un reconocimiento global, uno puede considerarse heroína. Uno es heroína o héroe en cualquier ámbito, ¿no? Entonces yo creo que ese es el sueño. Cada quien tiene su sueño. Eventualmente uno sí tiene sus role models, ¿no? Sus modelos a seguir, pero yo creo que nunca me imaginé, ¿no? Y ciertamente, aunque tengo que decir que en la familia siempre era el chiste, ¿no? Porque como yo soy la científica, entonces siempre, ay, no, aquí viene, en Italia, por ejemplo, uno de mis tíos siempre es la que me decía, Marilli, me llama, en Italia ciertos me llaman Marilli, entonces Marilli la nostra Nobel, ¿no? Entonces, siempre con esa referencia, porque el Nobel tiene ese reflejo de igual, de que uno es estudioso, que uno está haciendo cosas que tienen un impacto que eventualmente cambian la vida de muchos en el mundo. Entonces yo creo que al final yo creo que ese es el reconocimiento, ¿no? Del hecho de que todo mi nerd, he sido tan estudiosa que ahora pues tiene ese reconocimiento de que tengo esta nominación y espero que lo usen todos ustedes para, de nuevo, es una aspiración, que se llegue o que no se llegue, al final es algo que refleja, de nuevo, la dedicación y el esfuerzo que cada uno de nosotros hace en nuestras propias carreras o nuestro propio ámbito personal. Y cuénteme, cuando recibió la noticia de esta nominación, ¿qué pasó por su mente en ese momento? Bueno, yo creo que al principio fue un poco un shock, ¿no? Pero fue la sorpresa de la noticia, de que fíjense que lo llamo porque yo soy una de las personas que tiene la oportunidad de nominar, porque no es cualquier persona que puede nominar, ¿no? Entonces, y el hecho de que ella con su equipo y con el aval también de otros representantes, decidieron escoger a Peter, a mí, a la base del trabajo que hemos hecho con nuestro equipo y para un premio de la paz, ¿no? Porque ciertamente es un concepto de nuevo, es esa interacción entre el avance de la ciencia, cómo tratamos de descolonizar esta ciencia para eventualmente traer equidad y traer justicia y traer eventualmente, obviamente, la paz mundial, fue pues un poco mind-blowing, ¿no? De oírla a ella, de la base por la cual ella tomó esa decisión. Después estuvimos un poco así como
como zombies, ¿no? Ok, ¿qué realmente significa esto? Y después de pronto fue la realización de que es no solo una validación del trabajo que hemos hecho, pero al mismo tiempo es un gran honor. Y es un gran honor porque, se los digo muy sinceramente, la reacción que tuvo Honduras, la reacción que tuvo Italia, ¿no? La reacción que tuvo muchos países latinoamericanos y muchos individuos. Ustedes no saben la cantidad de correos que hemos recibido con que lo que ustedes hacen es verdaderamente inusual y es algo que pues merita esta nominación. Entonces nos da ahora un sentido de responsabilidad enorme, porque lo que queremos ahora es que ese mismo concepto se replique y que eventualmente se convierta en convencional, que no se espere recibir un premio, pero más bien es algo que se tiene que hacer sin pensar en que uno lo hace porque eventualmente va a recibir un reconocimiento, sino que tiene que ser algo que tiene que ocurrir, ¿no? El hacer cosas de una manera abierta, conciencia abierta, basados en evidencia, basados en colaboraciones transparentes, y yo creo que eso se hace a todo nivel, no solo a nivel científico, sino que a nivel gubernamental, a nivel de empresa privada, a todo nivel. Bien, aquí usted ha escuchado ese dicho de le damos vuelta a la tortilla. Bueno, Así es. así vamos a hacer ahorita entonces. Vamos a volver a ahondar un poco en su vida. Y usted mencionaba a un hermano, entonces eso me llena de curiosidad y quiero preguntarle cuántos hermanos tiene, cuántos son, usted es la mayor o es la menor, y si hay alguien más que sea médico en su familia aparte de usted. Bueno, somos tres. Yo soy la mayor, mi hermano, que obviamente es hijo de mi papá y mi mamá, somos hermanos directos, y después tengo una hermana, que es la más chiquita, que es hija de mi mamá, pero que creció de igual manera con nosotros o sea, yo tengo mi papá, obviamente ella tiene su papá, pero compartimos a mi mamá y crecimos prácticamente juntos y nos consideramos 100% hermanos, ¿no? Eh, no hay ningún científico directamente en nuestra familia. Um, Tengo primos por los dos lados, por el lado obviamente hondureño y por el lado italiano, pero no directamente nadie que trabaje en el ámbito de la ciencia. Mi hermano, que aunque él es empresario y no es en el área médica, sí trabaja en el ámbito de salud. Él maneja y tiene unas clínicas para atención a inmigrantes latinoamericanos en North Carolina, en Carolina del Norte. Entonces él también un modelo bastante altruístico, donde él vio que hay una inequidad en el acceso de salud en poblaciones hispanas aquí en Estados Unidos, y él creó un sistema donde tiene estas clínicas donde son específicamente para el acceso a aquellos individuos que no tienen acceso al sistema de salud convencional en Estados Unidos, y especialmente atención a la gente pobre y a la gente ciertamente de habla hispana. Entonces, un poco, no sé si él le va a decir que yo aprendí de él, pero yo creo que también él aprendió de mí, y al final yo creo que es ese mismo concepto que viene del altruismo, del ayudar al prójimo, que viene también de lo que aprendimos de mi papá. Mi papá era maderero, empresario, pero siempre ayudando a mejorar, obviamente, al pueblo, ayudando a nuestra población con empresas que eventualmente pues tengan esa capacidad de balancear no solo obviamente el hecho que son empresas, pero también ayudar a la comunidad
con la cual uno trabaja y con la cual uno sirve, ¿no? Ujú. Doctora, justo anoche yo me puse ahí a revisar ciertos artículos y justo me encontré con uno de la BBC y me llamaba la atención una parte de ese artículo en la que pues se menciona de que usted no tiene hijos y no está casada. ¿En qué momento o a qué edad usted toma esa decisión y por qué? Yo creo que de nuevo a uno se le ponen situaciones y oportunidades que a lo mejor uno tiene que tomar decisiones de qué caminos uno va a seguir, ¿no? Y no necesariamente implica de que tuve que tomar la decisión de dejar la parte de estar casada y de tener hijos porque iba a seguir este otro camino profesional. Yo creo que fue la situación de la vida, ¿no? Porque hay muchas y muchos que tienen las dos cosas, ¿no? Obviamente de tener una familia propia y ser también avanzar profesionalmente. Pero entonces no creo que lo veo yo como que, hoy me senté y digo yo, no, pero si voy a hacer esto, no me voy a volver a casar y no voy a tener hijos. No, yo creo que fue la situación que salió como salió, ¿no? que al fin de cuentas, pues no logré. Pero lo que sí tengo que ser sincera es que entonces uno complementa y hace un balance, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la flexibilidad de que yo soy la que tengo más facilidad de movilización, ¿no? Yo cierro mi casa y puedo ir a ver a mi papá, a ver a mi hermano, estar con mis sobrinos, estar con mi hermana, estar con mi papá. Entonces yo soy la que, como le dije, que era mandona desde el principio, entonces yo soy la que al final me llaman porque si hay una urgencia, emergencia, tal vez yo soy la que tengo la más flexibilidad de poder decir, bueno, y tengo al final de cuentas también una profesión que me permite esa flexibilidad, porque siendo académicos uno puede trabajar en línea, puede hacer cosas con flexibilidad de trabajar en casa, el hecho de que yo puedo viajar. Entonces, no, de nuevo, yo creo que fue algo que al final, pues, terminó siendo perfecto para no solo mi personalidad, para el tipo de familia que tengo, que es una familia global, ¿no? Porque, o sea, tengo familia prácticamente en todos lados, en todo país. Y lo que sí te puedo decir es que cuando yo viajo por algún motivo profesional, siempre consigo ir a visitar a alguien que tiene algún tipo de relación familiar, ¿no? Siempre se encuentra a alguien. Entonces, es eso, de que al final esa fue la opción de ser una ciudadana del mundo, ¿no? No necesariamente fijándome en que no tuve esposo, que no tengo hijos, pero tengo mucha familia, muchos hijos, porque al final considero mis sobrinos como mis hijos. Eso también me hace a mí la tía favorita, ¿no? Porque soy la alcahueta y la tía que les da otros tipos de oportunidades, porque cuando vienen conmigo los llevo al laboratorio o los hago viajar y conocer otras cosas que a lo mejor los exponen a diferentes experiencias, y ahora obviamente pueden decir que tienen una tía que fue nominada para el premio Nobel también, ¿no? Totalmente, o sea que usted es la tía consentidora. Sí. Y a veces no les gusta mucho a mi hermano y a mi hermana que sea eso, porque cuando estaban más chiquitos mis sobrinos siempre se los regresaba un poco desajustados, ¿no? Porque conmigo hacíamos cosas obviamente que no tienen la disciplina que ellos decían, entonces los arruino un poco, pero ahora obviamente ya son casi adultos todos. Yo creo que la más chiquita, la hija de mi hermana más chiquita, tiene 12 años y ya son señoritas, ya están señoritas, más bien ya no las puedo consentir de igual manera, ahora es otro tipo de consentimiento. Pero será siempre la tía favorita. Siempre la tía favorita. Bueno, doctora, y a nosotros nos da la impresión de que, solamente la impresión, ¿verdad? Usted nos va a sacar de la duda. La impresión, o sea, nosotros vemos a la doctora María Elena Botassi y nos da la impresión de que solo pasa leyendo, de que solo pasa estudiando, de que solo pasa investigando. ¿Tiene momentos libres en su vida?
Sí, tengo que decir que sí. No muchos últimamente, pero sí. Me encanta desafortunadamente ver televisión, y televisión ahora no es necesariamente la televisión, pero eh, el Netflix en la tableta, o siempre estar con, digamos, aun cuando estoy estudiando o escribiendo, siempre estoy a veces con la televisión prendida o viendo algún video por ahí. No necesariamente que pongo mucha atención, hay veces tengo que ver las series 1000 veces porque me quedo dormida a mitad de un episodio, entonces tengo que volver a empezar de nuevo. Entonces me gusta mucho la parte de la televisión. Sí, obviamente tengo vida social normal, de salir con mis amigos y amigas a tomar un buen vinito, a comer a un restaurante. Me gusta mucho y la interacción en el ámbito culinario, ¿no? De lo que uno aprende cuando uno está en un restaurante comiendo, pero también interactuando con la familia. Soy parte, obviamente, de equipos de liderazgo que a veces hacemos viajes juntos, donde lo usamos también para hacer un poco de reflexión interna, ¿no? De cómo interactuar socialmente, ¿no? Entre uno como humano, pero también en diferentes culturas. Y en la parte ya más personal, individual, no soy muy no soy muy deportiva, pero me ha fascinado, no sé por qué, pero me ha fascinado mucho el sport, el deporte del remo. Entonces hago remo en un gimnasio, no remo en el agua, porque eso es un poquito más complicado, pero eso también un poco la disciplina, ¿no? de la alimentación, la disciplina del ejercicio, la disciplina. Trato de dormir bastante decente, pero a veces no logro dormir mucho. Y yo creo que más que todo es la interacción con la familia, ¿no? O sea, tratar de ir a visitarlos, aprovechar de tener esa flexibilidad. Entonces paso mucho, a veces incógnito, de viajar a Honduras, pero solo llego para estar solo con mi papá, entonces no le aviso a nadie para realmente dedicarme a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mis primos, y desconectarme un poco. Tenemos siempre una semana en Italia que siempre nos desconectamos y hacemos un viaje familiar, entonces buscar un poco ese balance. Qué bonito, doctora. La verdad es que sí nos gustaría tener la oportunidad de un día, pasar un día con usted, ir a tomarnos un vinito, como dice, y conocerla más a profundidad, porque realmente que no solamente es brillante como profesional, sino también como ese ser humano que existe detrás de la científica que todos conocemos. Pero ahora bien, también me gustaría saber cuáles han sido los golpes más fuertes en su vida y cuáles han sido sus mayores alegrías. Bueno, siempre hay diferentes tipos de golpes, ¿no? Yo creo que la dificultad, cuando tú me preguntaste esa decisión, ¿no? De cuando uno crea su camino profesional, uno tiene sí que tomar decisiones que son duras, ¿no? El hecho de que tuve que dejar a mi papá y el sacrificio que él, pues también de dejar ir a su hija, ¿no? Y el hecho de que entonces uno crea una vida donde no hay un ecosistema familiar cercano. Y yo creo que del otro lado, ¿cuáles son pues las cosas que han sido de más felicidad? Es de nuevo ver como gracias a Dios todos en nuestra familia, en su gran mayoría, tenemos buena salud, todos tenemos prosperidad, no trabajamos bien, pues logramos educarnos, de que somos muy unidos, de que no tenemos peleas entre nosotros mismos, ¿no? Que pues siempre hay a veces peleas, pero que al final uno se entiende, uno a veces, tú sabes, cuando uno pasa por estas situaciones como la pandemia, saca lo bueno de la gente, pero también saca lo malo de la gente. Doctora, tres datos que nadie sabe sobre usted. Uy, que nadie sabe. Sí, que nadie sabe. 3 datos. Ay, no lo sé. No
sé yo que alguien algo que no sabe nadie. Se lo voy a cortar. Dos datos. Pues yo creo que todo el mundo sabe más o menos quién soy yo. Ay, no sé ni siquiera es que no sé qué secretos tengo. ¿Qué sé yo? Un dato. Un secreto. O una Mira, curiosidad suya. Me bloqueaste el cerebro ahorita mismo. Tengo que pensar en esa pregunta por si alguien más me la pregunta de nuevo. Algo que nadie sabe. Uh-huh. No creo yo que tenga nada que esté cubierto. La verdad es que no sé, tengo que regresar y contestarte esa pregunta. Te la voy a mandar, Perfecto. Lo vamos a dejar pendiente para una siguiente entrevista. Sí. Perfecto. Le voy con otra. La doctora Botassi siente debilidad por... Siento debilidad por... ay, no, qué preguntas tan difíciles. No me vienen al cerebro. Se ve que estoy pensando un poco muy científicamente. Siento debilidad por, no sé, comerme una buena tortilla con frijoles. Ajá, esa es una muy buena debilidad. Sí, la verdad es que aunque uno aquí en Houston puede conseguir de todo, yo creo que una de mis debilidades es cuando llego, por ejemplo, a mi casa en Honduras, es casi religión de que siempre me reciben con una buena sopa de olla y unas buenas tortillas con quesillo o con queso fresco, ¿no? Entonces, algo que yo no realmente no hago yo misma, ni es lo mismo si uno va a tomar sopa de olla con tortillas, con frijoles, quesillo y en otros lados. Entonces, esa es mi debilidad, llegar y poder comer una buena comidita hondureña. Qué rico, ya nos dio hambre por aquí, doctora, ya nos abrió el apetito. Y cuénteme, ¿cuál es su película favorita? Mira, yo soy fan de ciencia ficción, entonces yo creo que en varios artículos han resaltado de que yo crecí con Star Trek, ¿no? Para mí la Star Trek tengo, no sé, me encanta ese concepto de nuevo, es la búsqueda del conocimiento, en este caso obviamente en el espacio, pero si tú ves bien la historia de Star Trek era realmente de esta inteligencia cultural, ¿no? De cómo uno va en búsqueda de otras especies y otros mundos, pero para poder crear esa diplomacia y esa comunicación. ¿Su artista favorito? Hay muchos artistas muy interesantes en el ámbito hispano, latino, pero no tengo nadie así como digo, oh my God, este es mi favorito. Yo creo que es un poco en general. Cualquier artista, digo yo que el ser artista es, o sea, ser científico es difícil, pero navegar esa profesión de ser artista, ya sea en la música, en la pintura, en poetas, en toda la parte artística, es difícil, ¿no? Es difícil. Y recordando ahorita esas tortillas con quesillo y esos frijolitos, esa sopa de olla, ¿a usted le gusta cocinar? Sí, sí me gusta. ¿Cuál sí. es su especialidad? La verdad es que es así, una combinación de comida italiana, pero también con un poco de sabor hondureño, latinoamericano. ¿Y cuál es ese platillo que usted dice, ay, este platillo es el mejor que me sale? Unos buenos espaguetis con pesto. Perfecto. Y doctora, ¿usted es de las personas que aún pone un disco en su equipo de sonido o es puro Spotify? No, yo ya no tengo discos para poner en ningún tipo. Entonces uno es Alexa, can you play? ¿No? Exacto. Entonces, normalmente es Alexa, algún Latin pop o Alexa, algún jazz latino, ¿no? Siempre me gusta mucho
un poco, dependiendo de la época, ¿no? A veces, Alexa, alguna canción de Navidad, ¿no? Entonces, pero Ajá. nada, ve, ahí tengo mi Alexa que está Ya se activó. respondiendo, ya se Alexa, activó. sube volumen. Alexa, baja volumen. ¿Qué le falta hacer en su vida, doctora? Uf, mucho, ¿no? Mucho por hacer, más, empoderar más a la gente joven, eh, em, transferir mis conocimientos, mis experiencias, eh, pues conversar más y contar mi historia, ¿no? Y seguir adelante a buscar soluciones para, todavía tenemos muchos problemas ciertamente en el área de la salud. La doctora Botassi, ¿qué prefiere? ¿Una copa de vino o una taza de café? Una copa de vino. ¿Qué prefiere? ¿Poder decidir el futuro o cambiar el pasado? Poder decidir el futuro. ¿Leer un libro o ver un documental? Mm, ver el documental. ¿Poder volar o poder teletransportarse? Yo creo que teletransportarme está más interesante. Sería más fácil, ¿verdad? Estar en Honduras y luego en Italia. Sí. ¿Un café con azúcar o recordar un viejo amor? Ay, recordar un viejo amor. Aparte que no me gusta el café con azúcar, entonces definitivamente recordar el viejo amor. ¿Netflix o ir al cine? Mira, de verdad es que hoy día Netflix, porque aparte que no tengo tiempo, yo creo que desafortunadamente Netflix es más conveniente y más variado y más barato a un cierto punto. Xiomara Castro. Eh, optimismo, Peter. um, aliado, Honduras. familia, Italia. familia también, Juan Orlando Hernández. historia, Corberbacks. un impacto positivo. Mighty Interiano. Ay, bueno, pues es que ella es alegría, felicidad. COVID-19. Pues un poco de tristeza, ¿no? Porque tanta gente que murió, tanta gente que pudimos haber prevenido que muriera. UNA Orgullo, y El Heraldo. es la divulgación, ¿no? Es ese sentimiento de que la información está siendo divulgada correctamente.